Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Personería TV. La homosexualidad durante mucho tiempo ha sido vista como un delito o como un pecado, e inclusive hay quienes insisten en verla como una enfermedad. Sin embargo, poco a poco esta concepción ha ido cambiando. Las personas con orientación sexual diferente merecen todo nuestro respeto y tienen derechos. La homosexualidad no es un delito ni un pecado, y mucho menos una enfermedad. En la actualidad se le conoce como diversidad sexual y de género, y este será nuestro tema de hoy. Yo soy Ildefonso Cardona y usted está viendo La Personería TV. Bienvenido. Desde el cristianismo se asumió la sexualidad como una acción entre hombre y mujer dirigida a la reproducción de la especie, y como las relaciones entre personas del mismo sexo no eran para la reproducción y en cambio estaban dirigidas exclusivamente al placer, esto se asumió como un pecado que en su momento se llamó sodomía. En el siglo XIX, cuando aparece de manera más hegemónica la medicina psiquiátrica y entra con una mayor fuerza la sexología, empiezan a aparecer en este ciclo otros conceptos. Unidos al derecho y para que estas personas no sean castigadas ni llevadas a la cárcel, se plantea entonces esta condición como una patología, como una enfermedad, y a estos sujetos se les comienza a llamar homosexuales. Fue importante para el momento que fuera asumido como una patología porque de esta manera ya se excluía el castigo. A una persona no se le podía llevar a la cárcel y mucho menos castigar por una enfermedad. Así era como se entendía. Pero de manera simultánea existían otras instituciones que afectaban directamente todas las concepciones que se tenían de la diversidad sexual y de género, la familia y la escuela. En la familia y en la escuela nos enseñan lo que debemos ser como hombres y como mujeres, el deber ser, y lo que es normal. Quien se sale de estas formas de ser, de este deber ser, entonces es considerado anormal, como se consideró también entonces a las personas que tenían relaciones, que se enamoraban, que sentían atracción a las de su mismo sexo. Anormal, raro, desviado, son muchas las maneras en cómo el grueso de la población se ha expresado para dirigirse a las personas que tienen preferencias sexuales y eróticas diferentes a las heterosexuales. Pero hace unas pocas décadas esta población tan señalada y criticada por todos nosotros ha comenzado a ganarse el espacio, el respeto que se merecen. Y aunque falta mucho camino por recorrer, las cosas comienzan a cambiar. LGBT entonces viene a ser diversidad sexual y diversidad de género, lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Dentro de nuestra cultura nos han enseñado desde siempre o permanentemente que todos y todas tenemos que ser heterosexuales, ¿sí? Que la heterosexualidad es la norma, la atracción de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Pero frente a esta norma que no se cumple necesariamente, aparece entonces lo que es la diversidad sexual, las diversas orientaciones sexuales, de quién me enamoro yo, a quién deseo yo, con quién me erotizo yo, hacia quién siento atracción. A finales de la década de los 60 se empieza a dar un proceso de identificación y comienzan a nombrarse y recogerse dentro de la sigla LGBT todos los conceptos que tienen que ver con la diversidad sexual y la diversidad de género. Y es cuando aparecen entonces las mujeres lesbianas, mujeres que desean, que se enamoran, que sienten atracción, que se erotizan solamente con mujeres. Katherine pertenece a la población LGBT, es miembro de la corporación Comunidad Amigos y Amigas Comunes y nos va a contar, entre otras cosas, a qué es lo que ella se refiere cuando habla de diversidad sexual. Bueno, para mí la diversidad sexual hace referencia a una serie de manifestaciones que todos tenemos como individuos sobre temas de erotismo, sobre temas de romanticismo, sobre cómo nos comportamos nosotros precisamente sexualmente dentro de este entorno y dentro del contexto en el que estamos.
Manifestaciones eróticas, románticas y sexuales que cada individuo está en todo el derecho de disfrutar, incluso con personas del mismo sexo. En mi caso, por ejemplo, yo soy muy abierta con mi condición sexual y todos mis amigos y mi familia y todo el mundo sabe cuál es mi inclinación y sabe el gusto que tengo por las nenas. Y lo he tomado con tanta calma y con tanta tranquilidad y con tanta naturalidad que no he llegado a tener pues choque con las personas que existe un afecto. La aceptación dentro de mi familia ha sido un proceso no complicado. Afortunadamente tengo los integrantes de mi familia son bastante comprensivos y a pesar de que están arraigados a una formación muy ortodoxa dentro de lo religioso y dentro de lo conservador, yo he sabido llegarles, porque mi condición sexual, valga la redundancia, no condiciona lo que yo soy como ser humano. Dentro de la sigla LGBT, la segunda letra corresponde a la población gay, que es básicamente la población más conocida por todos. Aparecen los gays, que son los hombres que se enamoran, que desean, que sienten atracción solamente por otros hombres. Y aparecen las personas bisexuales, que son hombres o mujeres que pueden enamorarse, que pueden sentir atracción por personas de su mismo sexo o por personas del sexo contrario. Esteban es un integrante de la corporación Amigos y Amigas Comunes y de la población LGBT, y también tiene su opinión acerca de lo que es diversidad sexual. La diversidad sexual la podríamos entender como las diferentes manifestaciones eróticas, sexuales que tienen las diferentes personas relacionándose consigo mismo y con los otros. Entonces ahí, dentro de la diversidad, podríamos hablar de diferentes temas. Podríamos hablar del heterosexual, de la lesbiana, de los gays, de los bisexuales y de los transgeneristas. La sigla tiene al final una letra que se refiere a las personas transgénero. El transgénero tiene que ver con el transitar, con el estar en movimiento, con el moverse dentro del género. ¿Qué sería el género? El género es la información cultural que se nos da para que nos construyamos como hombres o como mujeres dependiendo de la información biológica que tenemos. Cuando nacemos, según la información biológica se determina si somos hombres o mujeres. Y si somos hombres o mujeres, entonces se nos dice que debemos construirnos en nuestro cuerpo, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de relacionarlos de una manera ya establecida en la cultura. Esa es la construcción de género que cada uno internamente va realizando, pero sobre todo la que cultural e históricamente nos han enseñado, con la que cierta población no está de acuerdo, los y las transexuales. La persona transexual es la que desde que nace siente que el cuerpo que tiene no corresponde con su identidad sexual y de género necesariamente. Es el niño que dice desde pequeño, yo no soy un niño, yo soy una niña. O la niña que dice, yo no soy una niña, yo soy un niño. Estas personas, después de vivir muchos años, con todas las complicaciones y las dificultades que trae esta situación, logran realizar su transformación, no solo en su rol de género, sino también en sus órganos genitales. Y entonces es cuando hay hombres que pasan a ser mujeres transexuales o mujeres que pasan a ser hombres transexuales. Cuando hablamos de LGBT, hablamos de lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgeneristas, en general, hablamos de diversidad. Diversidad que en muchas ocasiones es sinónimo de discriminación. El aceptamiento creo que ha ido mejorando en el transcurso de estos 10 años, pero creo que todavía es reiterativo algunas manifestaciones discriminatorias y que no están como muy ligadas a la aceptación. Y ahí podríamos hablar de diferentes cosas. Primero, cuando dos hombres van cogidos de la mano por algún centro comercial, por alguna plaza pública, lo más común es escuchar comentarios de los heterosexuales o de la misma población gay
en contra precisamente de esas manifestaciones. Yo considero que aunque se ha ido concienciando un poco más al respecto de los temas de la diversidad sexual, aún existe mucha discriminación, no solo física, sino también verbal. Lo otro ya son expresiones discriminatorias directas, en donde te sacan de sitios, en donde te golpean y en donde, y es la expresión máxima, se llega hasta la muerte. Si nos preguntamos cómo estamos en Medellín en términos de discriminación a la población LGBT, esta discriminación se llama lesbofobia, homofobia, bifobia o transfobia. Son los temores, son los miedos hacia esta población y que se traducen generalmente en violencia. Dentro de la población LGBT, los transgeneristas son los más vulnerados a la discriminación, agresiones verbales o incluso pueden llegar a ser víctimas de ataques físicos y atentados contra su vida solo por su condición sexual. Podríamos decir que la población más vulnerable en cuanto a discriminación es sin duda alguna los transgeneristas. Porque transgreden de cierto modo un poco más la imagen, ¿cierto? Que se tiene, o el prototipo de género que tenemos dentro del contexto. Ser homosexual, ser lesbiana, genera muchas veces rechazo y discriminación, pero la travesti está más expuesta, está más visible, y si está en la calle dedicada a la prostitución, está mucho más expuesta a ser agredida. Cuando hablamos de población LGBT, hablamos de personas que tienen cosas en común, cosas como la diversidad y su alegría, pero no es solo eso. También tienen en común la discriminación y el rechazo del que son víctimas por la mayoría de las personas que alimentan ese rechazo en sus temores y en sus miedos. Pero nos hemos preguntado de dónde surgen estos temores.